A continuación, consultorio jurídico con el doctor Máximo Sequeira. Muy buenas tardes. Voy a terminar haciendo hoy un resumen sobre los procesos de interdicción, que son aquellos en donde se le nombra un representante a un adulto que es incapaz, que tiene alguna minusvalía de carácter mental, que no le permite manejar su propia vida con responsabilidad, en el sentido de poder establecer cuáles son los efectos, cuáles son los límites, los alcances de su actuación. En esta situación, pues, establecer el límite de cuando una persona no es capaz de poder hacerse cargo de sus actos, pues es una frontera bastante difícil de establecer. Determinar quiénes somos totalmente aptos y quiénes no lo son, pues es una tarea a veces un poco difícil, por lo menos establecer cuál es la línea divisoria entre cuándo ya no se es apto y cuándo se es y cuándo no se es. Entonces, desde ese punto de vista, le toca a una autoridad en la materia, que sería precisamente un médico especialista, para determinar si una persona tiene la capacidad volitiva y cognoscitiva, o sea, de voluntad y de conocimiento, para saber cuáles son las consecuencias de los actos que ejecuta. Generalmente, por la edad, una persona va perdiendo facultades, en donde la senilidad pues viene a afectarle sus sentidos, en donde ya no razona, ya no reacciona con la misma forma en que lo hacía en sus años mozos o en sus años en donde su capacidad era plena. No tiene la capacidad de discernir. Recordemos que la senilidad pues va causando graves daños en la mente del individuo en todos sus sentidos, y pierde el sentido del olfato, pierde el sentido de la dirección, el del habla, el de la vista, el del razonamiento, etcétera. Lo que lo hace entonces una persona muy vulnerable cuando principalmente se da una relación con otras personas y la persona afectada pues tiene, digamos, un patrimonio que es bastante elevado, y entonces podría en esos casos afectársele y aprovecharse de esa situación para sacarle, valga la redundancia, sacarle provecho. También se puede dar una situación de que una persona haya sufrido un accidente y haya sufrido una incapacidad mental a raíz de un golpe, de una lesión a uno de sus sentidos. Entonces, a partir de ahí también podríamos considerar que esa persona sufre una minusvalía que le limita más bien la posibilidad de poder administrar su propia vida sin que tenga consecuencias negativas. En todos esos casos es en donde hablamos precisamente de personas que son mayores de edad y que sufren de alguna incapacidad de razonamiento, una incapacidad mental. Hablamos entonces que hay que someterlo a un proceso de interdicción para que se le nombre un representante que vaya a velar por sus intereses. Y entonces ese fue el proceso que expliqué la semana pasada y que hoy intento resumirlo para que haya una mayor comprensión sobre el tema. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado. Una pregunta, por favor. Para servirle. Mire, en un usufructo, ¿quién paga los impuestos y servicios municipales y el mantenimiento? Ok, muy buena pregunta. El usufructo es una división de la propiedad. La propiedad tiene dos elementos básicos, uno que es en sí la propiedad y otro que es el disfrute de esa propiedad. Cuando se dona el usufructo, yo tengo una propiedad y dono el usufructo, yo me quedo con la propiedad, pero no puedo disfrutarla porque doné el usufructo, el disfrute, a otra persona. En ese caso, pues, podría establecerse que por una situación de justicia deberían repartirse los gastos que vaya a generar ese bien. Primero porque los atributos de la propiedad, esos dos elementos, fueron partidos por la mitad, en donde a uno le va a tocar el usufructo y otro es dueño de la propiedad. Entonces sería por lo menos justo establecer que si se partió los elementos y a cada uno le correspondió uno de ellos, entonces lo justo sería que se paguen a medias todos los gastos que vayan a generar de ese usufructo. Pero en la mayoría de los casos
Cuando se establece un usufructo también se puede pactar en el momento de hacerse esa división de los elementos, quién va a tener el usufructo y quién va a tener la nuda propiedad, establecer cuál de los dos va a asumir el pago de impuestos territoriales, de mantenimiento del bien, etcétera, para que no haya ya ningún conflicto e interpretación, o tenga que interpretarse más bien alguna norma para establecer a quién le corresponde cada uno de más bien, a quién le corresponden los gastos que se podrían derivar de la tenencia de ese bien. Entonces, en principio, y como los dos elementos se parten, o se parten los elementos más bien en proporción igual, pues entonces en ese caso también en proporción igual le correspondería a quienes son dueños del usufructo de la nueva propiedad pagar todos los gastos que amerita la manutención o el mantenimiento del bien. Y en el otro caso, cuando se pacta, pues entonces a quien asumió la obligación, a ese le tocará. Esa es básicamente la premisa que se utiliza para dilucidar el conflicto que se pueda generar cuando existe un dueño del usufructo y un dueño de la nueva propiedad. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Aló. Para servirle. Caballero, una preguntita le quiero hacer. Con mucho gusto. Yo vivo en unos apartamentitos. Sí. En segunda planta. Aquí en la segunda planta hay 4 departamentitos. Tengo 8 años de estar acá, pero hace como un año el vecino nos quitó la luz de la entrada de donde sube uno a las gradas y queda, bueno, no se ve nada para abrir las puertas, entonces hay que usar un foco. El dueño de la casa no hace caso con lo de las luces, pero sí nos pide el aumento. ¿Qué puedo hacer? Que tenemos derecho a tener luz, pero él nos engaña y no nos quiere poner la luz de ahí. ¿Qué hago yo le tengo que aumentar siempre, aunque no nos quiera poner la luz? Y usted... Le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Señora, no se vaya, un momentito. ¿Sí? Si ustedes lo ponen, él se opone. ¿Cómo? Si usted, digamos, si usted contrata a una persona que le instale la luz, él se opondría. No lo entiendo. Es que en los apartamentos, en uno de los apartamentos es donde están la conexión de las luces. Ajá. ¿Cómo le dijera? Él puede desconectar por dentro si quiere las luces. Ajá. Pero el dueño aparentemente le dijo a él que volviera a conectar eso, pero es que el tipo quiere dormir con un suelo que no le entra luz por ninguna parte, entonces nos afecta a todos los que pasamos por el pasadizo. Y yo tengo 65 años, una caída en las gradas, imagínese usted, y el dueño se hace loco, no le da la gana de nada, pero sí viene a decir del aumento, y yo quiero que usted me aconseje qué le puedo decir para intimidarlo, porque yo en este momento no me puedo ir de acá. Sí. Yo le agradezco mucho, abogado, que Dios me lo bendiga. Ok, está bien. La primera recomendación que le puedo dar es interponer un recurso de amparo contra el dueño porque está causando un peligro inminente a la seguridad, a la integridad física de las personas. Entonces, yo en su lugar iría a la sala constitucional e interpondría un recurso de amparo porque esta persona se niega a dar el servicio básico de protección como es dejar iluminada un área del inmueble del cual arriendan que representa mucha inseguridad para las partes y, como le dije, que pone en riesgo la integridad física de las personas. Podría intentarlo por el recurso de amparo y si no le diera resultado porque no hay una norma que hable de una situación concreta como la que usted me expone, entonces usted tendría que ir a la vía civil y demandarlo para que él cumpla con esa obligación de iluminar ese sector que, como usted me ha dicho, pues causa un grave riesgo a las personas que habitan el inmueble. Entonces, en primera instancia, iría a la sala constitucional a poner el recurso de amparo para obligarlo a él a que cumpla con ese deber de poner signos de seguridad, como son la luz en este caso, en ese sector que es muy peligroso para las personas que habitan el lugar. Eso lo puede hacer usted sin necesidad de contratar un abogado, hasta mano lo puede hacer y va y lo presenta a la sala constitucional con el nombre del dueño, el hecho de describirlo, en qué consiste el agravio en que la están exponiendo y
en donde se le puede notificar a esta persona para que pueda la sala pues establecer ya el nexo jurídico para compelerlo, para obligarlo a que cumpla con eso. Si la sala en algún momento pues dijera que eso no es competencia de ellos, porque hay veces no hay forma de saberlo anticipadamente, entonces no le quedaría más camino que meter un proceso ordinario en contra de esta persona para que cumpla con esa obligación. Volvemos entonces al tema de la interdicción. Y les cuento entonces que el proceso que expliqué la semana pasada es un proceso que se utiliza únicamente para mayores de edad que se encuentran en esa situación. El estado de interdicción es, poner en estado de interdicción a una persona consiste en seguir un proceso para que un juez le nombre un representante que pueda administrar sus intereses, bienes, su vida personal en el sentido, por ejemplo, de la salud, del cuidado personal, de dónde va a vivir, cuáles son las mejores condiciones que puede tener para poder tener una existencia mucho mejor. Todo eso se encargará el curador, que va a ser el administrador de la vida de aquella persona, la vida en el sentido propiamente casi material que de otra naturaleza. Pero es necesario que exista una sentencia para que el curador pueda actuar con legitimación frente a los intereses de aquella persona. Hay a veces circunstancias que se presentan en donde una persona que no tiene su capacidad absoluta es obligada a veces a firmar algún documento para quitarle algún bien, pero como no está en estado de interdicción, pues entonces ese acto se supone que es válido porque no se ha demostrado que aquella persona sufre una minusvalía. Sabemos de muchas personas que viven en nuestro barrio, que a veces son familiares de algunos, que tienen una discapacidad, una capacidad notoria, sin embargo no se les somete a ese proceso porque hay un desconocimiento de cómo se puede proteger a una persona que tiene una discapacidad mental. Bueno, la forma de protegerla es someterla a un estado de interdicción y nombrarle un curador, un representante que es el que va a velar por sus intereses. Hay una prioridad que es la cercanía en el nexo sanguíneo, que son los llamados a representar a aquella persona, empezando por el padre, la madre, los hijos, los hermanos, etcétera, que conforman ese núcleo cercano a la persona que padece de esa discapacidad mental y que son llamados a ser su curador o sus representantes legales. Pero siempre existe la posibilidad de que a través del derecho se puedan establecer los mecanismos de protección contra esa persona que sufre esa minusvalía mental, que como dije siempre el derecho tiene una solución adecuada para cada una de las circunstancias que surgen de la experiencia social. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? La escucho. Buenas tardes. Parece que tenemos problemas con el audio. Adelante. Gracias. Sí, buenas. La escucho. Doctor, para una pregunta. Sí, con mucho gusto. Mira, una consulta. Estoy bastante preocupada. Hace 3 años le alquilé la casita a un par de viejitos de 60 70 años. Resulta que estoy teniendo problemas con ellos porque no me quieren desocupar la casa. Más bien han hecho vueltas para ver si se la dejan y cosas así. Resulta que la casa lo que tiene son planos. Bueno, el lotecito lo que tiene es carta de venta plano. La escritura no la tiene. Los señores, por ser mayor de edad, me han dicho a mí que no puedo hacer casi que nada. Entonces yo quería un consejo suyo. ¿Qué hago en estos casos? No le entendí la primera parte, ¿me la podría repetir, por favor? Sí, yo tengo 3 años de alquilarle a ellos. ¿Y tiene un? 17,000 colones. Los dos reciben pensión. Ellos no me quieren desocupar la casa. Me pidieron 3 meses de gracia, ya se los di, pero no quieren desocuparme. ¿No quieren? No quieren irse. Es que no le entendí, que no quieren hacer qué. No quieren desocuparme la casa. Bueno, no le...
No le comprendí la pregunta. No quieren irse de la casa. Ella alquiló una propiedad. Ok. Si es un problema en donde estas personas, entiendo que pagaban 37,000 colones por la casa de habitación y ahora no quieren pagar y no quieren irse de la casa. Bueno, lo procedente es aplicarle la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, la que comúnmente se llama la ley de inquilinato, aunque es un nombre más popular que técnico, y aplicarle de una vez el desahucio. Recordemos que la ley establece que después de la fecha de pago solamente se da un plazo de tolerancia de 7 días, que son, digamos, es tolerar al inquilino, tal vez por alguna circunstancia de que tiene 7 días después de que debió haberse cumplido el pago para poder efectuar el correspondiente rubro de pago para el alquiler. Si no lo cumple, pues entonces definitivamente lo que hay que aplicarle es el desahucio mediante los trámites que ya vienen establecidos, para lo cual necesariamente tiene que buscarse la asesoría de un profesional en derecho. Esto en el caso de que la persona esté pagando un precio por el alquiler, que es el caso que la señora, entiendo, me estaba manifestando. Es que estaba muy confusa la llamada y no le pude entender claramente. Pero si es el caso de que efectivamente, como ella dice, que no quieren desocupar la casa, no le pagan, pues entonces simplemente interpone el proceso de desahucio inmediatamente por falta de pago, como le dije, con una asesoría de un abogado, porque estos documentos deben ir autenticados como lo exige la ley, y proceder al primero a ganar el proceso y segundo a la orden de lanzamiento cuando ya la sentencia esté firme. Ese sería básicamente el camino que hay que seguir. Me disculpa si no le estoy dando la respuesta correcta, pero no le entendí muy bien la pregunta por una cuestión de audio que no era muy claro. Siguiendo entonces con lo de las medidas de interdicción, es importante determinar, como ya lo he repetido, que debe ser, o este proceso es básicamente cuando se trata de personas mayores de edad, porque cuando se trata de personas menores de edad, la institución y el procedimiento es otro. Para los mayores de edad estamos hablando de un proceso de interdicción en donde se nombra un curador, y para menores de edad estamos hablando del nombramiento de un tutor. Estamos hablando del instituto de la tutela, que son situaciones totalmente diferentes. Una se aplica para los mayores de edad y otra en relación a los menores de edad. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Para servirle. Licenciado, yo quería hacerle una consultita. Mi hijo trabajó con un gringo 2 años. Ajá. Ahora lo despidieron y tiene 1 mes y medio y no le han dado lo que le corresponde. Ajá. El señor vino y le dio 15,000 colones para que se ayudara, según él. Pero ya le dice que no vaya al juez de trabajo porque lo perjudicaría, porque duró 2 años hasta sin seguro. Entonces yo quería saber qué me recomienda. Bueno, muchas gracias. Lo que le recomiendo es lo lógico que tiene que hacer él: ir al Ministerio de Trabajo para pedir una hoja de cálculos de cuánto es lo que le adeudan por conceptos de extremos laborales. Recordemos que cada vez que se despide a alguien sin responsabilidad, hay que afrontar una serie de extremos laborales, como es la cesantía, como es el preaviso, etcétera. En este caso, pues entonces él debe ir al Ministerio de Trabajo a aportar toda la información necesaria: cuánto tiempo trabajaba, cuánto se le pagaba, si trabajaba horas extraordinarias que no se le cancelaron, si le cancelaron aguinaldo, si le cancelaron vacaciones en alguna oportunidad, etcétera. Todo, incluyendo el tiempo que laboró, para que el Ministerio de Trabajo le elabore un cálculo, y con ese cálculo va al juzgado de trabajo a interponer inmediatamente la demanda de trabajo. Habría que determinar si esta persona extranjera tiene bienes en el país, si tiene alguna finca inscrita a su nombre, o si la propiedad que tiene la tiene a nombre de una sociedad, etcétera, porque también habría que demandar a la sociedad
bajo la cual esta persona extranjera actúa, porque hay un principio que dice que el trabajador no está obligado a saber quién es su patrono cuando existe una confusión. Hay veces que se trabaja para una persona que tiene una compañía y entonces trata de confundir su persona con la de la compañía. El trabajador perfectamente entonces en esos casos puede ir en contra de ambos y pueden condenar a ambos porque, como dije, la ley establece que el trabajador no está obligado, cuando existen esas circunstancias, de determinar quién es efectivamente su patrono, y tiene la potestad, la prerrogativa de poder demandar a ambos, tanto a la compañía o a la persona física, o a varias personas físicas cuando se confunden y él no sabe porque varios le dan órdenes, varios le entregan el dinero cada mes, y entonces en ese caso podría demandar a un grupo bajo los cuales no se ha determinado efectivamente cuál es exactamente el patrono. En este caso, pues no hay ningún problema. Si la otra persona, pues, dice que va a tener problemas si lo demandan por la vía laboral, pues ese es un problema de él. Si no quiere tener problemas, que cancele entonces lo que el Ministerio de Trabajo le va a decir a su hijo que tiene derecho a cobrarle. Y si no, pues va a tener que enfrentar esos problemas porque no ha cumplido con sus obligaciones. Mi consejo es, vaya al Ministerio de Trabajo, pide los cálculos de acuerdo a los datos que usted pueda aportar, y después, cuando tienen los cálculos, va y demanda a esta persona, indicando la dirección exacta donde se le puede notificar y manifestando ante el juzgado de trabajo una relación de hechos de cuándo comenzó también a trabajar, por qué se le despidió, cuáles eran sus labores, cuál era su horario, cuáles días de descanso le daban, si le pagaron vacaciones, aguinaldo, y también puede irlo a denunciar a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque durante todo ese tiempo que estuvo laborando y no se reportó un salario a la caja, pues va a perder todas las cuotas que al fin y al cabo le van a perjudicar cuando sea el momento de pedir una pensión. Entonces, en ese sentido, puede cerrar el círculo completamente en el Ministerio de Trabajo, en el Juzgado de Trabajo y también en la Caja Costarricense del Seguro Social, para que le cobren todas las cuotas que no fueron reportadas en su momento, y pueda tener derecho en un momento en que deba pensionarse a todas esas cuotas que, si no lo hace, pues las perderá. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, para servirle. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Le adelanté un dinero a un señor para una construcción y el señor me fue llevando, no me hizo nada. Ahí tengo recibos y por un monto de 7 millones de colones. Lo tengo que demandar ahí, puedo mandarlo con lo que tengo recibos donde él me firmó y todo. Sí, era para construir su casa. Bueno. Correcto. Era para construirle su casa. Correcto, para hacer un agregado. Un agregado. Y firmar un contrato y todo. El señor me hizo una proforma. Ajá. Una proforma y me dijo que le fuera dando 1,5 millones, otro 1,5 millones. ¿Le ha dado recibos? Y ahí... Yo tengo recibos, sí, firmados por él. Ok, perfecto. Él tiene una compañía con cédula de y todo. Ajá. Ok, está bien. Perfectamente puede establecer una demanda ordinaria en contra de esta persona y tiene muchas posibilidades de poderla ganar si demuestra que hubo un incumplimiento, que se dio inclusive esa factura pro forma, el monto, y también establecer a qué estaba obligado él a construirle por ese monto. Puede aportar los recibos como prueba, lo cual es un principio de prueba por escrito, que es lo que exige la ley. Yo le preguntaba sobre si existía un contrato o escrito o algo, porque para obligaciones se requiere un principio de prueba por escrito, así dice la ley. Y en este caso, pues un recibo es un principio de prueba por escrito, y también la factura pro forma, además de todos los testigos que pueda aportar. Lo que le quiero decir es que tiene muchas posibilidades de ganar este proceso, que sería un proceso ordinario. El problema que existe es que, aunque usted lo gane, si usted no tiene la posibilidad de embargarle bienes a esta persona, porque generalmente quienes se dedican a esta actividad y saben que en cualquier momento pueden ser demandados, más si conocen de su irresponsabilidad, entonces nunca van a tener bienes a su nombre y nunca van a tener bienes a nombre de la compañía bajo la cual se respaldan para contratar, porque saben que en cualquier momento los embargarían. Yo lo que le diría es que
Si tiene el nombre y el número de cédula de esta persona, le haga un estudio de registro que se hace por internet, o puede ir al registro de la propiedad a pedir una certificación de si esa persona tiene bienes o no. Va con el nombre y el número de cédula, tanto bienes muebles como inmuebles, o sea, vehículos o propiedades como lotes, fincas o casas, etcétera. Y si tiene bienes, pues entonces valdría la pena interponer el proceso y también pedir que se anote esa demanda como medida cautelar al margen de las fincas para responder por el resultado económico del proceso. Esa sería la primera opción que tiene, porque si no tiene bienes, ni él ni la compañía, usted va a gastar en un proceso que va a ganar al fin y al cabo. Pero si esta persona no tiene con qué cobrarle, usted se va a quedar con una sentencia a su favor, pero que no va a poder cobrar, porque cuando un juez dice que se obliga a aquella persona a pagarle lo que no le hizo, con los intereses y daños y perjuicios, supongamos que establece un monto de 5 millones, ok, ya usted tiene la sentencia que dice que le puede cobrar 5 millones, ahora tiene que ir a ver si esa persona tiene con qué cobrarle, y con qué le podría cobrar, con los bienes que tenga su nombre, con un salario, pero si no los tiene, entonces igual va a ganar el juicio, pero no va a poder cobrar los daños y perjuicios que le han ocasionado. Entonces, por eso se recomienda que antes de interponer un proceso hay que hacer una investigación alrededor del patrimonio de esta persona, a ver con qué cuenta, porque si es una persona que no tiene nada, pues igual, aunque ganemos un juicio, al final también nos vamos a quedar sin nada porque no vamos a tener posibilidad de cobrarle. Recordemos que las sentencias, cuando las dicta un juez, liquidando o más bien señalando un monto por daños y perjuicios, después hay que ir a ejecutar esa sentencia para efectivamente ver cómo se recupera ese dinero. Y uno puede saber anticipadamente, con el método que le acabo de dar, saber si aquella persona está en posición de poder pagarnos a través de poder embargarle propiedades, de poder embargarle bienes a su nombre y recuperar lo que nos pertenece. Pero si no tiene nada, como les dije, igual es mejor no meterse a presentar un proceso que le va a generar gastos, le va a generar dolores de cabeza, va a tener que invertir tiempo y al final usted pues no va a lograr su cometido, que es efectivamente cobrar el dinero que le debe. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.